Lucía es una mujer independiente, creativa y algo solitaria. Después de una relación fallida que la dejó emocionalmente agotada, decide volver al mundo de las citas, esta vez con cautela. A pesar de sus reservas, se descarga una app de citas muy popular, donde promete ir despacio y no tomarse nada demasiado en serio. Tras unas semanas de chats sin importancia y encuentros decepcionantes, un nuevo perfil aparece en sus sugerencias. El nombre es Daniel, 36 años. Su foto es sobria pero atractiva. Su descripción tiene un extraño equilibrio entre profundidad y humor. Comparte sus gustos musicales, películas favoritas y hasta pequeñas manías que encajan casi exactamente con las de Lucía. Al principio piensa que es una coincidencia, pero el algoritmo podría haber hecho un buen trabajo, ¿no? Empiezan a hablar. La conversación fluye con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Daniel parece entenderla sin que ella tenga que explicarse demasiado. Sabe qué decir cuando ella duda, cómo hacerla reír cuando se siente ansiosa. Tiene una sensibilidad poco común, una mezcla de empatía y atención que la desarma. Lucía se siente atraída, aunque algo en su interior le dice que es demasiado perfecto. Daniel siempre está disponible para hablar, pero nunca insiste en quedar en persona. Él le dice que viaja mucho por trabajo, que está fuera del país temporalmente. Aunque eso le parece una excusa vaga, sus respuestas siempre son coherentes y bien redactadas. No hay errores, no hay vacíos. Una noche, tras una conversación particularmente profunda, Lucía empieza a sospechar. Hay algo mecánico en la forma en que él responde, como si estuviera sacado de un guión emocional. Decide buscar su foto con una herramienta de búsqueda inversa. Para su sorpresa no encuentra coincidencias, ni una. Intrigada, continúa investigando. Intenta hacerle preguntas fuera de contexto, cosas muy personales, pero Daniel esquiva o redirige la conversación con elegancia. Su perfil sigue activo, pero su presencia digital fuera de la app es nula. No tiene redes sociales, ni LinkedIn, ni rastro alguno. Es entonces cuando Lucía empieza a sentir que algo la observa. Lucía intenta racionalizar su incomodidad. Tal vez es solo su mente jugándole una mala pasada, influenciada por su desconfianza en las citas online. Pero hay algo que no puede ignorar. Daniel siempre sabe qué decirle, incluso cuando no ha expresado claramente lo que siente. Comienza a preguntarse si está proyectando sus deseos sobre alguien inexistente o si hay algo más profundo ocurriendo. Una madrugada, despierta de golpe. No fue un ruido fuerte, sino una sensación. Mira hacia la ventana, cerrada. Todo está en orden, pero no logra volver a dormir. A la mañana siguiente revisa su celular. Un mensaje de Daniel la espera. ¿Tuviste una pesadilla? Lucía se paraliza. Nunca le habló de sus trastornos del sueño, ni de su tendencia a despertarse angustiada. Responde con cautela, intentando que no se note su incomodidad. Daniel solo dice: a veces puedo adivinar cómo te sientes. Decide alejarse unos días de la app, con la excusa de estar ocupada con el trabajo. Daniel no insiste, pero cada vez que ella entra en Instagram o abre Spotify, una lista de reproducción aparece como sugerencia. Canciones que ha mencionado en conversaciones con él, incluso algunas que no recuerda haber escrito en mensajes. Cree que es casualidad, pero algo le inquieta. Una de esas listas lleva por título "Para Lucía cuando necesite calma". Su nombre completo no está en la app. Desinstala la app de citas, borra conversaciones, desactiva notificaciones. Durante un tiempo logra enfocarse en otras cosas. Sin embargo, el alivio dura poco. Alguien intenta acceder a su correo, luego a su nube. Recibe correos de recuperación de contraseña, llamadas perdidas de números desconocidos. Piensa en denunciar, pero ¿a quién? No hay pruebas, solo pequeñas señales que, aisladas, parecen inofensivas. Le cuenta a su amiga Clara, quien sugiere que tal vez Daniel nunca existió. Que pudo haber sido un bot, o peor, una persona haciéndose pasar por alguien más, alimentado por todo lo que Lucía ha compartido online a lo largo de los años. Eso la lleva a una idea perturbadora. Busca su propio nombre en la web. Encuentra un foro oculto, una especie de comunidad de observadores anónimos. Alguien ha publicado entradas sobre ella. Textos largos, poéticos, obsesivos. Hablan de sus hábitos, su ropa favorita, sus lugares frecuentes, fechas, horarios. Hay fotos, algunas tomadas desde lejos, otras demasiado cerca. Capturas de pantalla de conversaciones privadas. Una incluso muestra la puerta de su departamento.
No hay nombres en ese foro, solo seudónimos. Pero uno aparece con frecuencia. El arquitecto del vínculo perfecto. En un hilo específico, alguien detalla el proceso de construir un perfil con inteligencia artificial, diseñado para adaptarse a los intereses de una persona específica, alimentado por años de observación silenciosa. El usuario describe cómo Lucía reaccionó a ciertos estímulos, cómo se emocionó con ciertas frases, cómo la IA evolucionó para mantenerla enganchada sin levantar sospechas. Ella tiembla. Todo lo vivido en las últimas semanas no fue una coincidencia, ni una experiencia espontánea. Fue diseñado, curado, programado, y alguien la ha estado mirando durante años. Lucía no duerme esa noche. Cada sombra en su departamento parece una amenaza latente. Cada reflejo en la ventana, un ojo escondido. La paranoia comienza a calar hondo, pero junto al miedo nace algo más fuerte. La necesidad de entender quién hizo esto y cómo. Empieza por revisar todos los permisos de sus dispositivos. Encuentra accesos que no recuerda haber dado. Aplicaciones con permisos para el micrófono, la cámara, la geolocalización. Archivos desconocidos en su disco duro. Corre a tapar la cámara de su laptop con cinta. Desconecta su asistente de voz. Apaga todo lo que no sea esencial. Se pone en contacto con un experto en ciberseguridad. Marco, un viejo compañero de la universidad, discreto y obsesivo con la privacidad digital. Aunque escéptico al principio, acepta ayudarla cuando ve una de las capturas del foro. Una imagen tomada desde el pasillo justo fuera de su puerta, con fecha de apenas 3 días atrás. Marco realiza un análisis forense de su laptop y su celular. Lo que encuentra lo deja en silencio por minutos. Hay rastros de un programa sofisticado de seguimiento, imposible de detectar para un usuario común. Su dispositivo estuvo enviando datos a un servidor oculto durante meses, ubicaciones, audios, imágenes, incluso capturas automáticas de pantalla. Todo archivado meticulosamente. La IP de destino está enmascarada, pero con esfuerzo Marco encuentra una traza, un paquete de datos redirigido por error a un servidor europeo. A través de una cadena de proxies logran identificar una dirección física, un pequeño local en las afueras de la ciudad, registrado como una empresa de reparación de equipos electrónicos. Lucía quiere ir allí. Marco le insiste que no es seguro, que deben denunciar, involucrar a las autoridades, pero ella desconfía. No tiene pruebas contundentes y teme que mientras actúan, el acosador borre todo rastro. Además, algo dentro de ella necesita ver con sus propios ojos. Una tarde lluviosa se planta frente al local. Es una tienda anodina, con el cartel semicaído. No hay nadie en el mostrador, pero desde el fondo se oye un ventilador y el leve zumbido de varios equipos funcionando. Entra. Tras unos minutos aparece un hombre joven, pálido, con aspecto desaliñado y mirada nerviosa. No parece reconocerla. Lucía le dice que viene por una reparación. Él asiente, algo mecánico en sus movimientos. Mientras él revisa un celular que ella trajo como excusa, Lucía mira alrededor. Un pasillo al fondo lleva a una habitación cerrada. Desde la rendija de la puerta escapa una luz tenue. En las paredes, cuadros extraños. Algunos muestran rostros con rasgos distorsionados generados por IA. Otros parecen mapas mentales. Y en una esquina ve algo que la hiela. Un mural cubierto de notas adhesivas, con fragmentos de texto y en el centro una fotografía suya impresa en blanco y negro. No hay duda. Está en el lugar correcto. De pronto el hombre la interrumpe. No deberías estar aquí. Lucía intenta mantener la calma, pero su respiración se acelera. Él se acerca, ya no tan nervioso. Su voz cambia, ya no finge. Ahora es clara, controlada, precisa. Has llegado demasiado lejos, Lucía. ¿Quién eres?, responde ella. ¿Eres tú, Daniel? ¿Tú me hablaste todo este tiempo? Él sonríe, como si la pregunta le resultara ingenua. Daniel no existe, pero gracias a ti se volvió casi humano. Lucía retrocede un paso, sintiendo cómo cada palabra de ese hombre, ese creador de fantasmas, le revela una verdad más perturbadora que la anterior. Él no solo la ha observado, la ha estudiado, diseccionado emocionalmente, moldeado sus deseos a través de un perfil creado para seducirla con precisión quirúrgica. Todo lo que decías, lo usabas, dice ella, con voz quebrada. No era una conversación, era un experimento. No, Lucía, era un espejo, yo solo te devolvía lo que tú querías ver. Y funcionó. Te enamoraste de ti misma. La repulsión y la ira la impulsan a actuar.
Aprovechando un momento de distracción, arranca el celular de sus manos y lo estrella contra el suelo. Corre hacia la puerta del fondo, la empuja y entra en una sala oscura iluminada solo por el resplandor de múltiples pantallas. Allí, un servidor central emite líneas de código en tiempo real. Reconoce su rostro en una de las interfaces junto a otros perfiles en distintas etapas de desarrollo. No es la única. Sin pensar, desconecta cables, arranca componentes. Una chispa eléctrica salta, un zumbido de sobrecarga inunda la sala. El hombre grita, intenta detenerla, pero es tarde. En segundos, el sistema cae, las pantallas se apagan y con ellas, las versiones digitales de todas sus víctimas desaparecen. Lucía logra salir corriendo. Afuera, Marco la espera en el auto, nervioso. Arrancan sin mirar atrás. Días después, con ayuda de Marco y un abogado experto en delitos informáticos, logra presentar la denuncia, acompañada de pruebas suficientes como para que las autoridades inicien una investigación. El local aparece vacío al día siguiente, sin rastro del hombre. El mural ha sido desmontado, los discos duros extraídos. Solo queda una nota clavada con una chincheta roja en la pared. No puedes destruir lo que ya vive en el algoritmo. Pasarán meses antes de que Lucía vuelva a sentirse segura. Cambia de número, de departamento, de rutinas. Borra sus redes. Pero a veces, cuando suena una notificación en su celular, aún siente el escalofrío de una presencia que quizá nunca se fue del todo. Una tarde, mientras navega en su nuevo perfil de streaming, un contenido recomendado aparece en la pantalla. Selección para ti, Lucía, curada según tu verdadero yo. Y la música que suena de fondo es una de sus canciones favoritas, una que nunca compartió con nadie, nunca. Nunca. Jorge mira su reloj. Marca las 2:59 de la mañana. Suspira, guarda el celular y se acomoda en la banca del parque. El frío de la madrugada le cala, pero permanece atento. A las 3 en punto, una figura aparece entre la niebla. Laura, con su vestido blanco, camina despacio hacia él. «Pensé que no vendrías», dice ella con voz suave, casi un susurro. «Aquí estoy», responde Jorge, intentando disimular la tensión que siente. Se sientan juntos en silencio por un momento. El sonido lejano de los árboles y el viento parece marcar el ritmo de la noche. «¿Por qué siempre eliges este lugar y esta hora?», pregunta Jorge, con la mirada fija en Laura. Ella baja la cabeza, evitando responder directamente. «Es cuando el mundo se detiene y puedo ser yo misma», dice finalmente. «¿No te da miedo estar sola a estas horas?», insiste él. «No estoy sola si alguien viene», responde con una pequeña sonrisa. Jorge la observa con más atención, intentando encontrar alguna pista en su mirada, pero solo ve tristeza y algo indescifrable. «¿Por qué nunca cambias de ropa? Siempre vienes con ese vestido». Laura se tensa un poco, como si esa pregunta la lastimara. «Porque es lo que soy, lo que me quedó», dice con voz apagada. «¿Qué pasó aquí?», pregunta Jorge con más firmeza. Laura suspira y evita el contacto visual. «Aquí terminó todo para mí», confiesa. «¿Quieres contarme qué pasó?». Él insiste, aunque sabe que tal vez no obtendrá respuesta. Ella niega con la cabeza. «No puedo, no todavía». La mirada de Jorge se vuelve seria, intentando entender el misterio que la rodea. «Entonces, ¿por qué me citas cada noche? ¿Qué esperas de mí?». Laura lo mira fijamente y responde: «Porque necesito saber que alguien no me ha olvidado». El silencio cae entre ellos como una capa pesada. Jorge siente una mezcla de curiosidad y temor creciente. «¿Estás segura de que estás viva?», pregunta al fin. Laura guarda silencio y por primera vez sus ojos parecen vacíos. «Laura», la llama él suavemente. «Si supieras la verdad te asustarías», murmura ella. «Dímela», exige Jorge. Laura lo mira y dice con voz firme: «Solo dime que seguirás viniendo». Él asiente sin dudar. «Lo haré». Esa noche Jorge se queda un poco más tiempo en la banca después de que Laura desaparece en la niebla. Siente el frío y una extraña sensación de vacío, como si el parque mismo respirara con él. Al día siguiente busca en internet noticias antiguas sobre ese lugar y encuentra una nota sobre una joven que murió ahí, a las 3 de la madrugada, años atrás.
Intrigado, regresa al parque en el día y habla con un hombre mayor que vende café cerca de la entrada. ¿Ha escuchado algo sobre una chica que murió aquí?, pregunta Jorge con cautela. El hombre lo mira fijamente, como sopesando si decirle la verdad. Sí, hace muchos años. Fue una tragedia. Una chica joven que desapareció una noche y luego la encontraron aquí, sin vida. A la misma hora, dicen que su espíritu vuelve. Jorge siente un escalofrío que le recorre la espalda. Esa noche vuelve puntual al parque. A las 3 en punto, Laura aparece como siempre. Esta vez Jorge la mira a los ojos con más decisión. Sé quién eres, dice en voz baja. No estás viva, ¿verdad? Laura asiente lentamente, con tristeza. ¿Por qué me citas entonces? ¿Qué quieres de mí? No puedo irme, confiesa ella. Necesito que alguien me recuerde, que me escuche, porque cuando nadie lo hace uno desaparece por completo. Jorge siente que algo se rompe dentro de él, una mezcla de miedo y compasión. ¿Hay alguna forma de ayudarte?, pregunta con esperanza. Laura lo mira intensamente. Tal vez, si alguien puede recordarme con cariño, puedo descansar. Jorge asiente, decidido. Entonces, esta no será nuestra última cita. Los dos se quedan en silencio, la niebla comienza a rodearlos y el reloj marca las 3:05 de la mañana. Esa noche, Jorge llega temprano, con una pequeña caja en las manos. Laura aparece a las 3 en punto, como siempre, pálida y silenciosa. Traje esto para ti, dice Jorge, abriendo la caja y mostrando una pequeña foto antigua, amarillenta, donde aparece una joven que se parece a Laura, sonriente y viva. Laura toma la foto con cuidado. Sus ojos brillan por primera vez con una luz diferente. ¿Quién la tomó?, pregunta ella emocionada. No lo sé, responde Jorge. Solo sé que eres tú, y que alguien te quiso mucho. Laura sonríe, una sonrisa triste pero liberadora. Gracias por recordarme, dice, y la niebla empieza a rodearla con más fuerza. ¿Qué pasará ahora?, pregunta Jorge. Puedo descansar porque alguien me recuerda, susurra. Esto es un adiós. Antes de que Jorge pueda reaccionar, Laura se desvanece entre la neblina, dejando en la banca la foto y un silencio profundo. Jorge se queda solo, mirando la foto, sintiendo que algo muy importante terminó y algo nuevo comenzó. El reloj marca las 3:10 de la mañana. Ana y David llevan días intercambiando mensajes por una aplicación de citas. Él se muestra amable, divertido y atento, y Ana siente que por fin encontró a alguien diferente. Cuando por fin acuerdan verse en persona, la emoción y nervios se mezclan, pero ella se convence de que todo saldrá bien. La cita comienza en un ambiente tranquilo, en un bar acogedor. Conversan, ríen y conectan sin problemas. David parece genuino, con esa sonrisa encantadora que la hace sentirse segura y cómoda. La charla fluye fácil, y Ana piensa que quizás esto es el comienzo de algo especial. En un momento, David sugiere ir al baño y ella lo sigue. Pero, en lugar del baño habitual, Ana descubre una puerta escondida entre las sombras. Movida por la curiosidad, abre la puerta y lo que encuentra la paraliza. Una habitación oculta llena de fotografías. Son imágenes de mujeres, muchas de ellas desconocidas para ella, pero en todas ellas se reconocen expresiones de miedo y desesperación. Al centro, en una mesa, hay objetos personales y anotaciones que revelan que David no es el hombre encantador que parece. Después de descubrir el cuarto oculto, el aire en el lugar parece volverse más denso y pesado. Ana siente un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos recorren las paredes cubiertas con las fotografías. Las imágenes están ordenadas cronológicamente. Algunas tienen fechas, otras notas escritas al margen con nombres y lugares. Entre las fotos, Ana reconoce rostros que había visto en las noticias como mujeres desaparecidas o reportadas como víctimas de crímenes sin resolver. La habitación también está llena de objetos inquietantes. Recortes de cabello, prendas de ropa delicadas, cartas sin destinatario y varios dispositivos electrónicos que parecen grabar o monitorear. Ana se da cuenta de que está en peligro, pero también entiende que no puede salir sin que David la descubra. Intenta cerrar la puerta sin hacer ruido, pero un leve chirrido la delata. En ese instante, David aparece detrás de ella, con una sonrisa inquietante que ya no tiene nada de encanto. Con una voz fría y calculadora,
Él le dice que ha estado esperando ese momento para mostrarle su verdadero yo. Ana, temblando, comienza a buscar una forma de escapar mientras David se acerca lentamente. En ese momento, su mente repasa todo lo que había ignorado en sus mensajes. Las preguntas insistentes sobre sus horarios, su rutina y esa manera extraña de quejarse cuando no contestaba rápido. Todo encaja y el terror se apodera de ella. Ana toma una decisión rápida. Usa un objeto cercano para defenderse y se lanza hacia la puerta, mientras David grita detrás de ella, desatando una persecución frenética por la casa. Ana corre por el pasillo con el corazón desbocado, mientras David la persigue con paso firme pero decidido. Las sombras de la casa parecen cerrarse a su alrededor, los muebles y cuadros desdibujan la realidad, haciéndola sentir atrapada en una pesadilla. Ella busca una salida, cualquier puerta o ventana que la lleve lejos de ese lugar. En su desesperación tropieza con una alfombra y casi cae, pero se sostiene justo a tiempo. David está cada vez más cerca. Ana escucha su respiración pesada y su voz baja, llena de un tono amenazante. «No sabes cuánto te he esperado». Con un giro rápido, Ana encuentra una ventana entreabierta. Sin pensarlo dos veces, la abre y se lanza hacia afuera. La caída no es alta, pero suficiente para lastimarse un poco. Se levanta rápido y corre hacia la calle, gritando por ayuda. David aparece en la ventana segundos después, pero no se atreve a seguirla fuera. Ana aprovecha para llamar al 911, temblando, mientras ve cómo él desaparece en las sombras. Poco después, llegan los policías y comienzan a investigar la casa. Encuentran todo lo que Ana vio, las fotos, los objetos, las pruebas de sus crímenes. La noticia se expande rápidamente, y Ana se convierte en una pieza clave para detener a David, el llamado encantador de corazones. Aunque libre, Ana sabe que su vida cambió para siempre. La herida más profunda no son las marcas físicas, sino la traición y el miedo que dejó ese encuentro. Pero también hay una fuerza nueva en ella, la determinación de no dejar que el miedo la controle. Ana sintió cómo el aire le faltaba mientras corría por los pasillos angostos de la casa, cada paso resonando en la madera vieja. Su mente giraba en 1000 direcciones. El shock de lo que había visto, el miedo latente, la adrenalina pura que la empujaba a moverse sin pensar. Intentaba recordar cada rincón por donde había entrado para no perderse, pero el lugar parecía una trampa. Las sombras se alargaban, la luz escasa hacía que las paredes parecieran respirar. David la seguía sin prisa, pero con una calma aterradora que la helaba. En su rostro ya no quedaba rastro del hombre encantador de la cita. Sus ojos brillaban con una oscuridad profunda, un hambre sádica que Ana solo había intuido hasta ese momento. De repente, Ana tropezó con una pila de cajas y estuvo a punto de caer. Se levantó rápido, consciente de que si se detenía, él la atraparía. Escuchó sus pasos cerca, el roce de su ropa contra el suelo, su aliento pesado. Respiraba agitadamente, pero el pánico no la dejó pensar con claridad. Buscó algo con que defenderse y vio un viejo bastón de madera apoyado en una esquina. Lo agarró con fuerza, aunque temblaba. David apareció en el pasillo frente a ella. Sin mediar palabra, Ana levantó el bastón con todas sus fuerzas y golpeó. El impacto sorprendió a David, que retrocedió un poco, pero no tardó en recuperar el control y avanzar de nuevo, como un depredador acorralado. Ana retrocedió hacia una puerta que recordaba haber visto antes. Era la puerta del sótano, la única que no había explorado. No había otra opción, decidió arriesgarse y se lanzó hacia ella, logrando abrirla y desaparecer en la oscuridad. El olor a humedad y tierra la golpeó, pero la pequeña linterna que llevaba en el bolso le sirvió para iluminar apenas unos metros adelante. El sótano era un laberinto de túneles y habitaciones pequeñas, con tubos viejos colgando del techo y paredes cubiertas de moho. Ana se adentró lo más rápido que pudo, escuchando aún el ruido de David buscando la entrada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Tras avanzar unos minutos, encontró una escalera que subía a la calle trasera. Subió de 2 en 2, y justo cuando colocó el pie en el último escalón, vio a David aparecer en la boca del sótano, gritando su nombre con furia. Ana salió disparada al jardín trasero, notando que la libertad estaba a unos metros, pero el miedo la paralizaba momentáneamente. Con todas sus fuerzas, corrió hacia la cerca, logrando saltarla y caer del otro lado.
Un vecino escuchó los gritos y salió a la calle justo cuando Ana pedía ayuda, temblando y con la ropa sucia. La policía llegó minutos después, y mientras la asistían, Ana les relató todo con detalle, temblando pero firme. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trámites legales. Las autoridades investigaron la casa y encontraron pruebas suficientes para arrestar a David, quien resultó ser un depredador con una historia oscura y larga de crímenes no resueltos. Ana se convirtió en un símbolo de valentía, aunque la recuperación fue dura. Su mente no podía borrar las imágenes, ni la sensación de haber estado tan cerca de la muerte. Pero también sentía un fuego interior, una necesidad de sanar y ayudar a otras víctimas a no caer en las mismas trampas. Se unió a grupos de apoyo y comenzó a trabajar en campañas de concientización sobre los peligros en las citas por Internet, usando su experiencia para prevenir a otras personas. Cada vez que hablaba, sentía que recuperaba un poco de control sobre su vida. Aunque la sombra de aquel encuentro la acompañaría siempre, Ana sabía que no dejaría que esa sombra la definiera. Era una sobreviviente, una mujer que enfrentó el horror y salió adelante. A pesar de la captura de David, Ana sabía que la pesadilla no terminaba con él tras las rejas. Había algo dentro de ella que necesitaba cerrar para poder seguir adelante. Por eso, decidió regresar a la casa una última vez, acompañada por un equipo especializado. Al entrar, el lugar estaba vacío, silencioso, pero lleno de ecos del pasado. Ana caminó hacia el cuarto oculto, donde todavía quedaban las fotos, pero esta vez no sintió miedo. Sacó una caja que había guardado con objetos que David había dejado atrás. Cartas, recortes, incluso un diario. Mientras lo leía, descubrió las razones detrás de los actos de David, sus obsesiones y sus traiciones. Más que miedo, sintió tristeza por todas las vidas que él había destrozado, pero también una determinación renovada. Con la ayuda de las autoridades, Ana organizó una exposición pública para visibilizar el peligro que acecha en las relaciones superficiales, invitando a víctimas a compartir sus historias y a la comunidad a estar alerta. Esa noche, al salir del lugar, Ana respiró profundo. Sabía que la oscuridad que había enfrentado era real, pero también que había encontrado su propia luz. Y aunque el camino sería largo, estaba lista para caminarlo sin miedo, convertida en una verdadera encantadora de su propio destino. Un hombre común, llamado Martín, conoce a una mujer llamada Isabel en una cafetería. Lo que más llama la atención de Isabel es su inconfundible aroma a flores frescas, una mezcla delicada y casi hipnótica que parece envolver todo a su alrededor. Martín se siente cautivado desde el primer momento, como si ese olor escondiera algo más profundo, algo irresistible. Pasan las semanas y Martín y Isabel comienzan a salir con más frecuencia. Él descubre que ella es una persona reservada, de pocas palabras pero una sonrisa tenue, casi enigmática. Cada encuentro está impregnado de ese aroma floral que parece no desvanecerse nunca, ni siquiera después de largos abrazos o al final de la noche. Martín siente una extraña atracción, casi obsesiva, hacia ese olor. Intrigado, decide investigar un poco sobre Isabel. Su curiosidad lo lleva a seguirla discretamente un día hasta un edificio antiguo y oscuro en las afueras de la ciudad. Observa cómo Isabel entra sin dificultad, casi como si el lugar fuera suyo. Martín nota que la fachada tiene un letrero casi ilegible que dice «Servicios de preservación y embalsamado». Al día siguiente, con la mente llena de dudas, Martín confronta a Isabel. Ella, lejos de negar, revela que trabaja embalsamando cadáveres. Le explica que para ella la muerte no es un final, sino una forma de eternizar el amor, la belleza y la memoria. Su obsesión por preservar la esencia de quienes ama se refleja en su trabajo y también, de forma perturbadora, en su relación con él. Martín empieza a notar cambios en Isabel. Su aroma a flores frescas se intensifica, mezclándose con un leve toque metálico, como si el olor de la muerte y la vida se fusionaran en ella. Los límites entre lo real y lo macabro se desdibujan cuando Martín descubre en la casa de Isabel objetos inquietantes. Frascos con flores secas, fotos antiguas y algunos restos de preservación que parecen tener un significado oculto. La tensión crece mientras Martín se siente atrapado entre la fascinación y el terror, consciente de que Isabel podría querer preservar su amor para siempre, pero de una manera que él no puede controlar ni comprender del todo. Martín intenta distanciarse,
pero cada vez que está lejos de Isabel, siente una necesidad casi física de volver a ella. Su aroma lo persigue, invade sus pensamientos, hasta que una noche decide regresar a su apartamento después de una cita especialmente extraña. Allí encuentra una pequeña caja con flores frescas y una nota que dice, «Para que nunca me olvides». Empezando a inquietarse, Martín revisa la caja y descubre que las flores parecen conservar una frescura antinatural, casi sobrenatural, y entre ellas hay una foto suya, tomada sin que él supiera, donde aparece con una expresión fija, como congelada en el tiempo. La obsesión de Isabel no se limita a las flores. Ella le confiesa que, en su trabajo, intenta capturar la esencia de la persona para hacer que su amor perdure más allá de la muerte. Le habla con pasión sobre técnicas para preservar cuerpos y aromas, de cómo cree que el amor verdadero puede y debe ser eterno. Martín siente escalofríos, pero la mezcla de ternura y locura en Isabel lo tiene atrapado. Una noche, Martín la acompaña al taller donde trabaja. Lo que encuentra dentro es un lugar oscuro, repleto de frascos con líquidos extraños, restos de flores y figuras humanas preservadas de manera inquietante. Isabel le muestra uno de sus trabajos, un cuerpo embalsamado que conserva un olor a gardenias, el mismo que ahora envuelve a Isabel, pero con un dejo macabro. La línea entre el amor y la muerte se vuelve cada vez más difusa. Martín comienza a notar en su piel un aroma sutil, igual al de Isabel, y al mirarse al espejo observa cambios inquietantes en su apariencia, palidez, ojos que parecen brillar con una luz extraña. Isabel le dice que quiere preservar su amor para siempre, que está dispuesta a compartir con él la eternidad más allá del tiempo y la muerte. Martín debe decidir si dejarse envolver por ese aroma fatal o escapar antes de que sea demasiado tarde. A medida que pasan los días, Martín se siente más atrapado en una realidad que comienza a quebrarse. Su obsesión por Isabel y su aroma se convierte en una prisión invisible. A veces, despierta en medio de la noche con la sensación de que su propio cuerpo ya no le pertenece, como si fuera un recipiente para algo ajeno. Una tarde, al revisar sus pertenencias, encuentra un pequeño frasco con un líquido viscoso y un aroma intenso que reconoce al instante. Es la esencia que Isabel usa para preservar sus flores, y quizás algo más. Sabe que ese olor no es solo un perfume, sino una señal de que algo está cambiando en él. Martín confronta a Isabel, temeroso pero fascinado. Ella admite que su obsesión va más allá del embalsamamiento. Quiere fusionarse con él en una forma eterna, donde el amor se vuelva un estado inmortal, aunque signifique cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Le ofrece un trato ambiguo y tentador: entregarse a ese vínculo eterno o huir y perder para siempre lo que sienten. En una noche cargada de tensión, Martín comienza a entender que Isabel no solo embalsama cuerpos, también manipula esencias, aromas y recuerdos, intentando atrapar la esencia vital en cada ser que ama. El olor a flores frescas ya no es solo un aroma, sino una marca, una señal de que la muerte y el amor están entrelazados en una danza peligrosa. Mientras lucha con sus sentimientos, Martín siente que el tiempo se vuelve relativo. A su alrededor, el mundo parece desvanecerse en un paisaje perfumado pero inquietante, donde el límite entre lo vivo y lo muerto se hace borroso, y el aroma de Isabel es la presencia constante que lo atrae hacia un destino que no puede evitar. Martín, ya atrapado en ese mundo difuso entre la vida y la muerte, finalmente acepta la oferta de Isabel, cediendo a la tentación de un amor eterno aunque sea a costa de su humanidad. En un ritual oscuro, Isabel utiliza sus técnicas para preservar la esencia de Martín, fusionando su aroma con el suyo, atrapándolo en una eternidad perfumada y silenciosa. El cuerpo de Martín queda inmóvil, pero su presencia permanece en ese espacio etéreo, envuelto en el aroma que Isabel creó, una mezcla entre la vida y la muerte, entre el amor y la pérdida. Isabel sonríe, satisfecha, mientras se pasea entre sus flores y sus recuerdos preservados, sabiendo que ha conquistado otra alma para su jardín eterno. La última imagen es de Isabel saliendo al mundo exterior, con el mismo aroma a flores frescas que siempre la acompaña, pero ahora con un brillo inquietante en sus ojos, lista para encontrar un nuevo amor que quiera perderse en el aroma de la muerte. Jorge siempre había pensado que las citas gourmet eran una experiencia para recordar, un encuentro especial que se guardaba en la memoria por su delicadeza y encanto. Aquella noche esperaba algo distinto,
algo fuera de lo común. Cuando Lucía llegó, vestida con una elegancia impecable pero con una sonrisa que no terminaba de revelar sus intenciones, Jorge sintió una mezcla de nervios y curiosidad. En lugar de un restaurante, Lucía le propuso una cena en su casa, un espacio íntimo donde la velada podría volverse mucho más personal. Jorge, aunque algo desconcertado, aceptó con la esperanza de que esa noche marcaría un antes y un después. A lo largo de la cena, mientras el aroma de platos cuidadosamente preparados inundaba la cocina, la conversación fluía entre risas y miradas que escondían secretos. Pero conforme avanzaba la noche, un aire inquietante empezó a colarse entre las palabras amables y el brillo tenue de las velas. Cuando llegó el plato principal, Jorge sintió que algo no encajaba. El sabor y la textura tenían un dejo perturbador, una familiaridad que le heló la sangre. Fue entonces cuando la verdad emergió con brutal claridad. El ingrediente principal de aquella cena no era un manjar exótico, sino alguien que Jorge había conocido en una cita anterior, alguien desaparecido desde entonces. La pesadilla gourmet de la que ahora formaba parte había comenzado, y no había escapatoria. Jorge no podía quitarse de la cabeza la idea de que aquella noche sería especial, distinta a las demás citas a las que estaba acostumbrado. Lucía, con su aire sofisticado y una sonrisa enigmática, le había atrapado desde el primer momento. Cuando le propuso cambiar el restaurante por su casa, no pudo evitar sentirse halagado y algo intrigado. El ambiente prometía algo más auténtico, más cercano, una experiencia que no se repetía todos los días. Al llegar, Jorge fue recibido por una cocina impecablemente limpia y un aroma delicioso que lo envolvió sin que pudiera identificar exactamente de qué se trataba. Lucía se movía con una gracia casi hipnótica entre ollas y sartenes, susurrándole pequeñas bromas mientras preparaba cada plato con una minuciosidad obsesiva. La luz tenue, las velas que parpadeaban en la mesa y la música suave creaban una atmósfera que parecía sacada de un sueño. La conversación fluía con naturalidad, pero había algo en la mirada de Lucía que Jorge no lograba descifrar. Una mezcla extraña de calidez y frialdad, una promesa silenciosa de que aquella noche no sería como las demás. Mientras probaba los primeros platos, delicados y deliciosos, Jorge se dejó llevar por la ilusión de una velada perfecta. Pero entonces llegó el plato principal. Lucía lo colocó frente a él con una sonrisa que parecía oscilar entre el orgullo y la malicia. Jorge tomó el tenedor y, al primer bocado, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en la textura, en el sabor, que le resultaba perturbadoramente familiar. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, un juego de la mente cansada, pero la inquietud crecía con cada nuevo bocado. Los recuerdos comenzaron a invadirlo con violencia. Una mujer desaparecida de su pasado reciente, alguien con quien había compartido una cita fugaz y que ahora no lograba ubicar. La pesadilla comenzó a tomar forma ante sus ojos. Lucía, con su sonrisa fría, no era solo una anfitriona, era algo mucho más oscuro. Y el plato que tenía frente a sí era el segundo plato de un menú macabro, un menú que había empezado con aquella persona desaparecida y que ahora tenía a Jorge como siguiente invitado. El terror se instaló en su garganta y por un momento Jorge deseó que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. El sabor seguía siendo imposible de ignorar, una mezcla extraña que desarmaba cualquier intento de racionalizar. Jorge dejó el tenedor temblando sobre el plato, tratando de controlar el pánico que empezaba a apoderarse de él. Su mirada se clavó en Lucía, quien lo observaba con una calma casi siniestra, como si disfrutara del tormento que su presencia provocaba. ¿Te gusta?, preguntó ella con una voz suave, casi un susurro. Pero había un filo oculto en esa pregunta que heló la sangre de Jorge. Él tragó con dificultad, intentando aparentar normalidad, mientras sus pensamientos se agolpaban frenéticamente. Recordó aquella cita anterior, la chica con quien había salido hacía apenas unas semanas, alguien encantadora, que luego desapareció sin dejar rastro. Su nombre, su rostro, todo volvía a su mente con una nitidez aterradora. ¿Podría ser posible? ¿Era eso? La cena, que hasta ese momento parecía una experiencia casi perfecta, se había transformado en una trampa mortal. Jorge quiso levantarse, salir corriendo, pero su cuerpo no respondía. El miedo lo paralizaba. Lucía se acercó lentamente, con esa sonrisa que ya no parecía humana, mientras sus palabras caían como cuchillas.
Este es solo el comienzo. El verdadero menú apenas empieza. El ambiente se volvió pesado, opresivo. Las luces parecían parpadear, y el aroma que antes había sido seductor ahora tenía un matiz putrefacto, casi inhumano. Jorge comprendió que estaba atrapado en una pesadilla en la que el anfitrión tenía el control absoluto, y él no era más que un ingrediente más en un banquete macabro. Sin embargo, aún en medio del horror, una chispa de voluntad brotó en su interior. Sabía que debía salir de allí, aunque la sombra de lo que acababa de probar y la realidad que se desplegaba ante él amenazaran con devorarlo por completo. El pánico comenzó a apoderarse de Jorge con una fuerza casi insoportable. La sonrisa de Lucía se convirtió en una máscara de crueldad calculada, mientras él buscaba con la mirada alguna salida, alguna rendija por donde escaparse de ese lugar que ya no sentía como una casa, sino como una prisión. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban y la cabeza le daba vueltas. Lucía se acercó con paso firme, bloqueando su camino, sus ojos brillando con una intensidad fría y perturbadora. En sus manos, un cuchillo relucía bajo la luz mortecina, un instrumento que no prometía nada bueno. «Tranquilo, Jorge», dijo con una voz dulce pero venenosa. «La cena aún no termina. Hay más sabores por descubrir». El sudor perlaba su frente mientras buscaba fuerzas para reaccionar. Recordó la figura de aquella mujer desaparecida, la otra cita, el misterio que ahora cobraba un sentido macabro. Lucía no solo cocinaba con ingredientes exquisitos, cocinaba con personas. En un último intento desesperado, Jorge lanzó una mesa lateral hacia ella, ganando unos segundos valiosos. Corrió hacia la puerta, la adrenalina le daba alas, pero un ruido sordo detrás de él le recordó que no estaba solo en esa casa. Algo o alguien más acechaba, aguardando el momento perfecto para actuar. La realidad se tornaba cada vez más oscura, y mientras Jorge se adentraba en los pasillos estrechos y llenos de sombras, comprendió que la pesadilla solo acababa de comenzar. Su instinto de supervivencia lo empujaba a seguir, pero sabía que cada paso lo acercaba más al segundo plato. Jorge corrió por los pasillos angostos, sintiendo cómo el peso del miedo y la desesperación le aplastaban el pecho. Los pasos de Lucía resonaban detrás de él, incesantes, imparables. En un último esfuerzo, logró abrir una puerta y se encontró en un sótano oscuro, con apenas una tenue luz que dejaba entrever figuras colgadas y objetos indescriptibles. Su corazón latía con fuerza desbocada cuando comprendió la verdad más terrible. No era el primero ni sería el último en formar parte del menú de Lucía. En un rincón, entre sombras, reconoció un rostro. La mujer de su cita anterior, ahora atrapada, una macabra exhibición de lo que le esperaba si no lograba escapar. Pero la oscuridad no le dio tiempo para reaccionar. Lucía apareció detrás de él, con una sonrisa terrible y el cuchillo en mano. «El segundo plato está servido», susurró antes de que todo se sumergiera en silencio y sombras. Él nunca pensó que aquella noche cambiaría su vida. La conoció en un bar oscuro, con luces tenues y música que vibraba en el pecho. Ella tenía una sonrisa que parecía guardar secretos y una mirada que desafiaba al mundo. Sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación a una segunda cita. El lugar era un apartamento moderno, con cortinas gruesas que bloqueaban cualquier rayo de sol. Ella se movía con una gracia hipnótica, sirviendo 2 copas de vino con delicadeza. La conversación fluía, pero había algo en su voz, una pausa extraña que él no lograba descifrar. Cuando menos lo esperó, su bebida comenzó a saber a metal, un sabor frío que se extendió por su garganta. Intentó apartarla, pero su cuerpo se volvió pesado, sus párpados caían sin control. Y entonces, la oscuridad. Al despertar, estaba en una habitación fría y desconocida, rodeado de sombras. Aquel lugar olía a peligro, a algo que no podía comprender. Pero él no estaba solo, y aunque el miedo apretaba su pecho, algo dentro suyo se encendía. No era la víctima indefensa que esperaban. Intentó moverse, pero las ataduras en sus muñecas le recordaron la realidad cruel que lo tenía atrapado. La habitación apenas tenía una ventana pequeña y cerrada con barrotes. Apenas entraba luz, pero suficiente para que sus ojos empezaran a acostumbrarse a la penumbra. Escuchó pasos afuera y un murmullo que se acercaba. Ella entró, con esa misma sonrisa enigmática, pero ahora más fría,
como si cada gesto estuviera calculado para aumentar su desasosiego. Sin pronunciar palabra, dejó sobre una mesa un teléfono con pantalla encendida, que mostraba una lista interminable de nombres, números y fotografías. Él entendió entonces que formaba parte de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Una red de tráfico en la Deep Web. No eres el primero ni serás el último, dijo ella con voz susurrante. Pero tal vez no sepas que esta vez las cosas pueden salir diferente. Esa frase resonó en su mente mientras intentaba buscar alguna fisura, alguna oportunidad para escapar o luchar. Recordó todas las películas, las historias que había oído sobre ese mundo clandestino, pero ahora era parte de él, y la salida parecía imposible. Sin embargo, había algo que ellos no sabían. Él tenía habilidades, conocimientos que ocultaba para protegerse, y no estaba dispuesto a ser una simple víctima. Su mirada empezó a endurecerse, y un plan comenzó a formarse en su cabeza, tan arriesgado como necesario. Mientras ella se alejaba, él empezó a analizar cada detalle de la habitación, buscando algo que pudiera usar a su favor. El miedo seguía ahí, pero la rabia y la determinación crecían con fuerza. Sabía que la red que lo tenía secuestrado era meticulosa, pero nada es infalible. Recordó entonces la pequeña navaja que siempre llevaba oculta en un bolsillo secreto de su chaqueta, un recuerdo de su abuelo que le había enseñado a no confiar nunca completamente. Con movimientos lentos y controlados, logró deslizar una mano hacia ese escondite, sintiendo el frío del metal contra su piel. Los minutos parecían horas mientras intentaba cortar las cuerdas que le aprisionaban las muñecas. En la oscuridad, cada pequeño ruido se convertía en una amenaza, pero también en una oportunidad. El timbre de su teléfono le recordó que alguien podía estar monitoreando sus movimientos en tiempo real y que cualquier error podía ser fatal. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Era uno de los hombres que trabajaban para la red, de mirada dura y sin escrúpulos. No podía mostrar miedo, pero tampoco podía atacar sin tener un plan claro. Mientras el hombre avanzaba, él logró liberarse justo a tiempo y, con rapidez inesperada, se lanzó hacia él, usando la navaja para defenderse. El forcejeo fue intenso, pero él sabía que esa era su única oportunidad. Consiguió derribar al hombre y tomar sus llaves, abriendo la puerta para huir. Afuera, la ciudad parecía un monstruo indomable, pero también su única salvación. El corazón le latía con fuerza. El aire frío de la noche golpeaba su rostro mientras cruzaba la puerta y se adentraba en un laberinto de calles y callejones. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada sonido le ponía en alerta máxima. Sabía que la red no se detendría, que detrás de él había varias personas dispuestas a todo para recuperar su mercancía. Sus pasos resonaban en el asfalto, y por instinto giró hacia una pequeña cafetería que aún estaba abierta. Con suerte, la presencia de otros clientes y cámaras de seguridad podrían darle un respiro momentáneo. Entró rápido, intentando mantener la calma mientras pedía un café. Nadie parecía sospechar de él, pero su mirada seguía inquieta, buscando cualquier señal de peligro. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó con cuidado, evitando llamar la atención, y vio un mensaje breve y críptico. No eres el único en juego, confía en nadie. El miedo se mezcló con la confusión. ¿Quién le había enviado eso? ¿Un aliado o un nuevo enemigo? Pero no había tiempo para pensar demasiado, la red estaba más cerca de lo que creía. Mientras sorbía el café, repasó todo lo que sabía sobre aquella mujer que lo había atrapado. Su manera de hablar, sus gestos, incluso la forma en que miraba los mensajes en el teléfono. Había algo que no encajaba, un detalle que había pasado por alto. Decidió que lo mejor era desaparecer temporalmente, alejarse de la ciudad hasta pensar en su siguiente movimiento. Salió de la cafetería y se dirigió hacia una estación de metro cercana, pensando que en el tren podría confundirse entre la multitud. Pero justo cuando descendía las escaleras, sintió una presencia detrás de él. Un hombre alto, con chaqueta negra y mirada fija, lo seguía sin disimulo. No había escapatoria, el juego había cambiado y ahora era una carrera contrarreloj para salvar su vida y descubrir quién realmente estaba involucrado en esa red. El hombre del metro aceleró el paso, y él no tuvo más opción que enfrentar la amenaza directamente. Con un rápido movimiento, lo derribó contra una pared, sin perder la oportunidad para quitarle el teléfono. En la pantalla encontró un mapa con coordenadas y un mensaje que decía: Centro de Operaciones. Aquí es donde todo termina.
Consciente de que no podía confiar en nadie, y con el tiempo en su contra, decidió ir a ese lugar. Al llegar, descubrió un edificio abandonado que ocultaba bajo su fachada deteriorada un entramado de salas con computadoras, cámaras y documentos. Allí estaba el núcleo de la red y, para su sorpresa, la mujer que lo había atrapado lo esperaba. «Pensaste que sería fácil, ¿verdad?», dijo ella con una mezcla de tristeza y dureza en la voz. «Pero tú eres diferente». Él, ahora sin miedo, le reveló que había estado trabajando con las autoridades, infiltrándose para desmantelar esa red desde dentro. Lo que parecía su captura fue una prueba para ganar su confianza y obtener información crítica. Con la llegada inesperada de un grupo de policías encubiertos, que él había alertado previamente, la red cayó por completo. La mujer fue detenida, pero antes de irse, lanzó una última mirada, llena de respeto y desafío. El chico, liberado finalmente, miró hacia el horizonte con la certeza de que, aunque había sobrevivido a la conexión más peligrosa de su vida, la batalla contra el mal oculto en las sombras apenas comenzaba. Una joven llamada Marta queda atrapada en un bucle temporal que la hace revivir la misma cita una y otra vez. Cada vez que la cita inicia, todo parece idéntico. El lugar, el ambiente, las palabras, pero con un detalle que cambia o empeora. El extraño con el que está, Elias, se vuelve progresivamente más violento y amenazante. Marta no entiende por qué ocurre ni cómo detenerlo. Solo sabe que si no logra romper el ciclo, terminará atrapada para siempre. En las primeras repeticiones, Marta intenta seguir la cita sin alterar nada, buscando señales o pistas para entender la situación. Poco a poco, empieza a darse cuenta de que hay mensajes ocultos en pequeñas acciones, gestos o frases que antes no había notado. El ambiente se vuelve más opresivo y la violencia de Elías aumenta con cada intento, lo que la obliga a tomar decisiones más arriesgadas para cambiar el curso de la cita. Marta experimenta miedo y desesperación al ver cómo la situación se deteriora, pero también desarrolla una aguda intuición para anticipar los movimientos de Elías y tratar de evitar que las cosas se salgan de control. Al mismo tiempo, empieza a indagar en su propia vida y en la identidad de Elias para encontrar la causa del bucle, descubriendo que hay un pasado oscuro y un motivo oculto que los conecta. La única esperanza de Marta para escapar del bucle es descubrir el acto o la palabra clave que debe repetirse o evitar para romper la maldición que la mantiene atrapada. En ese camino, debe confrontar tanto sus propios miedos como la verdadera naturaleza de Elias, que no es lo que parece. A medida que Marta repite la cita, empieza a experimentar algo más extraño. No solo vuelve a revivir el mismo día, sino que también se da cuenta de que ella misma va cambiando ligeramente. No solo aprende a anticipar las acciones violentas de Elias, sino que su propia actitud y recuerdos se modifican con cada ciclo. Esto la confunde y la angustia más, pues siente que pierde poco a poco el control sobre sí misma. Con cada repetición, el lugar de la cita, un café pequeño y algo lúgubre, parece adquirir una atmósfera más siniestra. Los personajes secundarios que aparecen, como la camarera o los clientes, también repiten sus roles, y aunque al principio Marta intenta interactuar con ellos para buscar ayuda o pistas, pronto descubre que están tan atrapados en el bucle como ella, o quizá ni siquiera la ven. La violencia de Elías se vuelve más explícita y escalofriante, y su comportamiento errático empieza a mostrar indicios de algo sobrenatural o maldito, como si fuera un conductor de esa maldición o un símbolo de algo más oscuro. Marta se siente amenazada no solo físicamente, sino en lo más profundo de su mente, como si el ciclo estuviera consumiéndola. En un momento de lucidez, Marta recuerda un fragmento de una conversación previa a la cita. Una frase que repiten en voz baja: «Repite conmigo». Esa frase se convierte en una obsesión, el centro de su búsqueda para entender el bucle. Intenta repetirla, modificarla, usarla como una clave, pero cada vez que lo hace, la realidad se distorsiona y el peligro crece. Ella llega a la conclusión de que para romper el ciclo debe aceptar una verdad oculta, una confesión que ni ella ni Elías quieren enfrentar. Esto la obliga a mirar hacia su propio pasado, hacia una herida o error que tal vez fue la semilla que originó el bucle. Mientras Marta se adentra más en ese ciclo infernal, empieza a experimentar recuerdos confusos que no terminan de encajar, flashes de una relación anterior, una traición o un evento traumático que había intentado enterrar.
Poco a poco, comprende que el bucle no solo está conectado a la cita con Elías, sino que es una manifestación de su culpa o miedo reprimido. Elías, por su parte, parece también estar atrapado en su propio tormento, y aunque al principio es solo una figura agresiva y amenazante, Marta empieza a detectar momentos de vulnerabilidad en él. Quizá él también desea escapar, o quizá su violencia es una forma de proteger algo oscuro que ambos comparten. Cada repetición la lleva a un límite emocional y físico más extremo, y Marta empieza a temer no solo por su vida, sino por la pérdida definitiva de su identidad. La frase "repite conmigo" se convierte en un eco que resuena en su cabeza y la obliga a cuestionar si ella misma forma parte del maleficio o si es la única con poder para romperlo. Entonces, en un ciclo especialmente perturbador, Marta intenta confrontar directamente a Elías, enfrentándose a la raíz del malestar entre ellos. Esa confrontación es tensa y llena de revelaciones, secretos que salen a la luz, verdades dolorosas y la revelación de lo que realmente significa repetir. Al entender la naturaleza del bucle, Marta comprende que la clave para salir está en hacer algo que nunca antes se atrevió: enfrentarse a su pasado y perdonarse a sí misma. La maldición se alimenta del miedo, la culpa y el silencio, y solo rompiendo ese ciclo interno podrá romper el temporal. Después de innumerables repeticiones, agotada y casi consumida por el bucle, Marta finalmente encuentra el coraje para confrontar el origen de la maldición. Un recuerdo reprimido de una traición personal que marcó el inicio del ciclo. En su última cita con Elías, en lugar de huir o defenderse, Marta pronuncia con calma y firmeza la frase que tanto la atormentaba: "Repite conmigo, te perdono". Al decir esas palabras, la atmósfera cambia abruptamente. Elías, por primera vez, muestra una expresión de alivio y tristeza profunda. La violencia desaparece y el tiempo se libera de su prisión. Marta siente cómo la repetición se disuelve y la realidad se restablece. Ella despierta al día siguiente, ya fuera del bucle, con una sensación de paz que no sentía desde hacía años. Aunque la experiencia la ha marcado, Marta sabe que el verdadero poder para romper la maldición estaba en aceptar y perdonar, no solo a Elías, sino a sí misma. El ciclo ha terminado, pero las cicatrices permanecerán, recordándole que algunas heridas solo sanan cuando las enfrentamos con valentía.